Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Pensadores Contemporáneos. El día de hoy nos acompaña Bartolo Luque, físico español y también un divulgador muy destacado, así que bienvenidos a esta conversación. Bartolo, es un placer para nosotros contar contigo en el marco ahora del tercer Festival Aleph de Ciencia y Arte. Y hay muchísimo que conversar, muchas cosas que quiero preguntarte. Ya estábamos platicando previamente la entrevista, pero la primera voy a ir directo al grano. Digamos, creo que mucha gente tiene nociones muy encontradas y contradictorias de qué son los sistemas complejos, que es una de las áreas en las cuales tú has hecho contribuciones importantes. Entonces, ¿hay manera de definir qué es un sistema complejo? ¿Qué son? ¿Es una metodología? ¿Es un paradigma? ¿Es un objeto de estudio? ¿Qué son? Hola, Cecilia. Lo comentaba antes, es muy difícil definir lo que son los sistemas complejos como otras cuestiones, ¿no? La vida, por ejemplo, o el amor. Sin embargo, todo el mundo cuando lo ve pues lo reconoce, ¿no? Podemos utilizar la frase de la pornografía. Definir la pornografía es complicado, pero todo el mundo cuando la ve la reconoce. Con los sistemas complejos pasa algo parecido. Y en parte eso es debido a que los sistemas complejos han sido un cajón desastre en donde han convergido un montón de tecnologías y conocimientos distintos y todavía estamos en fase de formación y de fundamentación teórica. De modo que claro, es un poco complicado definirlo, pero si tuviera que dar una definición muy general, en donde obviamente no entra en todo lo que consideramos que son sistemas complejos, te diría que un sistema complejo es un conjunto de agentes o elementos que interaccionan entre sí de forma no trivial o no lineal, decimos nosotros, y que a pesar de que tú sepas perfectamente el comportamiento de cada uno de esos individuos y cómo es la interacción, y que esa interacción sea muy sencilla, finalmente emerge una propiedad en el sistema inesperada, que es lo que nos hace decir que es un sistema complejo, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy tonto. Bien, pensemos en una neurona, tú puedes entender perfectamente el funcionamiento de una neurona, y a pesar de ello, y de la interacción con otras neuronas, y a pesar de ello, no tener la más vaga idea de cómo de ahí puede salir una cosa como lo que llamamos memoria. O, algo más complicado, emerge el sentimiento de yo o el sentimiento de libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Para nosotros son propiedades emergentes de sistemas formados por muchas partículas en interacción. Eso sería una definición general. Y efectivamente, como bien apuntabas, es también un cambio de paradigma. Es un cambio en la forma de pensar la ciencia. Pues ha habido un método que ha sido el método dominante desde el punto de vista filosófico en la ciencia occidental, que ha tenido un gran éxito, que es el método cartesiano, en donde justamente se hace lo que te comentaba antes, es entender perfectamente cada una de las partes de tu problema. En el ejemplo que te ponía, entender perfectamente cómo funciona una neurona, entender cómo es la interacción con otra neurona, pero en algunos sistemas, en los sistemas complejos, eso no es suficiente para entender cómo surge la propiedad emergente del sistema, la memoria. Y eso no se puede hacer con el enfoque cartesiano, sino con un enfoque holístico o más general, ¿no? El enfoque de los sistemas complejos. O sea que de alguna manera son objetos de estudio, pero también una forma de entender. Sí, efectivamente. Como objeto de estudio, te diría que en la física en el siglo XX lo que más peso ha tenido ha sido lo enormemente grande, y hablo de astrofísica, cosmología, y lo muy, muy, muy chiquito, lo muy pequeño, ¿no? Que sería la cuántica. Y eso han sido, digamos, las joyas de la corona de la física, y han dado un montón de réditos utilizando el método cartesiano, como decía antes, que se sigue utilizando y se seguirá utilizando porque está súper demostrado que es muy eficiente y nos da mucha información de la naturaleza, ¿no? Pero había una serie de cuestiones a las que los físicos no habían entrado, que están en lo que llamamos la mesoescala, que sería la escala más cercana a lo humano y a los intereses humanos. Por ejemplo, pues yo que sé, agentes interaccionando formando una economía. Pues eso es un sistema que, excepto francotiradores a lo largo de la historia, no se había enfocado desde la física con profundidad. Y recientemente pues tenemos todo un área que se llama econofísica, otro área que se llama sociofísica, que son patas de los sistemas complejos, ¿no? En donde se está utilizando un enfoque realmente diferente. Y además, como decía, los intereses de la física son muy, muy, muy distintos a lo de la cuántica y la cosmología, ¿no? Entonces, todo lo que sea cosas cercanas
interacciones humanas, ahora mismo tenemos herramientas que provienen de la mecánica estadística básicamente y de los sistemas complejos para entender qué está sucediendo cuando un grupo de humanos se pone a hacer cosas juntos. Déjame regresar un momento a tu propio interés personal y profesional por los sistemas complejos. Cuéntanos un poco cómo, digamos, cómo te encuentras con los sistemas complejos. Si es algo que aparece desde el inicio de tu trayectoria o más avanzado, y qué es lo que te, además de la pasión con la cual te escuchamos hablar de los sistemas complejos, qué es lo que te llama la atención también, porque además entiendo que muchas de las aportaciones tuyas tienen que ver también con el pensamiento matemático, ¿no? El cual permite también hacer este tipo de análisis. Sí, de todas maneras soy físico. Sí, sí. Pero habías pensado en estudiar matemáticas, ¿no? Leí por ahí. Sí, efectivamente, muy bien, sí. De hecho, no lo hice porque alguien me dijo, si, mira, hacer 2 carreras no tiene mucho sentido. Si métete a física, pues te van a dar suficientes matemáticas y además vas a tener la visión física. Y es cierto, luego a posteriori me he dado cuenta de que si hubiera hecho matemáticas probablemente carecería de la visión física y hubiera sido difícil conseguirla después. Así que estoy satisfecho de haber hecho física y de hecho a lo largo de mi trayectoria he ido derivando hacia las matemáticas y ahora estoy haciendo más matemáticas que física, de hecho. Pero estoy haciendo matemáticas como si fuera un físico. Claro, con ese pensamiento. Es más, te digo, o sea, en las matemáticas hay varias corrientes filosóficas, una muy extendida es la platónica, y tú habrás visto que a veces cuando aparece un teorema nuevo, a veces emplea el término se descubre, ¿no? Se descubre significa que existía previamente y tú has ido ahí. Y en la historia de matemáticas tú ves que gente de culturas muy distintas ha llegado a las mismas conclusiones, como si realmente estuvieran explorando un universo con realidad propia y encontraran cosas allí. Porque si no la encuentras tú, la va a encontrar otro y a veces hay individuos varios que la han encontrado a la vez. Quizás a veces con distintos lenguajes. Sí, incluso con distintos lenguajes, ¿no? Como si aquello tuviera existencia propia en el mundo platónico de formas perfectas. Yo soy platónico. O sea, realmente creo que esas formas existen de alguna manera. Y lo que hago como físico es introducirme en ese universo de la matemática platónico, llevarme mis herramientas de físico y hacer descubrimientos en ese nuevo universo. Entonces, para mí, por ejemplo, los números pueden constituirse de repente como un enjambre de moléculas en un gas que están interaccionando entre sí. Y a partir de, digamos, de esa concepción o de ese modelo, puedo decir cosas en matemáticas utilizando herramientas que en realidad vienen de la mecánica estadística aplicada a gases. Y viceversa, ¿no? Supongo también. Y viceversa, efectivamente. De hecho, incluso, perdón, en la propia matemática está habiendo ahora un movimiento que se llama matemática experimental, que tiene un poco de esta filosofía de la que te estoy hablando, de los sistemas complejos, en realidad. Perdón. Los trabajos que presentan los matemáticos finalmente en las revistas son trabajos perfectamente pulidos y teorema de demostración, ¿no? Es bastante aburrido de leer, la verdad. Porque lo que pretende el matemático al presentar el trabajo de esa manera tan impoluta es tapar todos los fracasos que ha habido detrás en la investigación, los caminos muertos, en la forma heurística en la que el matemático o la matemática ha llegado a esa conclusión, y sin embargo eso es precioso. Y ahora este movimiento lo que pretende es poner en valor eso que queda oculto, los errores, los caminos muertos, la heurística, el pensamiento lateral, el inconsciente, todo eso que los matemáticos ocultan, y la experimentación, por ejemplo, con ordenador. Piensan que es importante conseguir conjeturas y que eso tiene valor, aunque tú no estés haciendo la demostración. Ya vendrá otro más técnico a conseguir la demostración si lo que has encontrado es algo interesante. Pero además eso me suena aplicable a muchos otros campos de la ciencia contemporánea, donde la forma de escribir los artículos o los papers, ¿no? en la jerga de los científicos, de alguna manera es, cuando uno los lee, parecen historias siempre con cuento feliz, ¿no? Donde queda muy poco de lo que ocurre en el día a día en el laboratorio. Bueno, lo que los sociólogos de la ciencia llaman realmente la cultura científica, cómo se construyen los hechos, etcétera, ¿no? Y que me parece perfectamente aplicable a otros campos. Y justamente los comunicadores de pronto tratamos de ir atrás de eso y ver
no necesariamente en los errores, pero por ejemplo sí las incertidumbres asociadas, en qué contexto se dan esas investigaciones y como tú bien decías, bueno, el esfuerzo y todas las equivocaciones y errores que se van dando, ¿no? En el camino, lo cual nos hace pensar que, bueno, yo digo que eso es extrapolable a otros campos de la ciencia. Bartolo, regresando a la pregunta que te hacía, que no te quiero dejar ir. Sí, claro, Sí. claro. Justamente, fíjate que el proceso de aprendizaje de un doctorando para investirse como sacerdote de la investigación es eso. O sea, lo que aprende alguien que quiere ser investigador es todo eso que está atrás y que no aparece luego en el paper, que son los resultados finales, ¿no? O sea, pues eso, el fracaso, los caminos muertos, cómo cuando empiezas a investigar, ya sales de la facultad o de la universidad y tú ya no tienes tu lista de problemas a resolver, que tú debes encontrar el problema, ¿no? Hacer buenas preguntas de Hacer investigación. buenas preguntas, por ejemplo, eso no te lo es lo enseñan. más difícil. Claro. Ese tipo de cosas, que es muy interesante, en los papers no aparece y es una pena. Y hay movimientos ahora que pretenden que eso tenga valor y surja y sea visible. Sí, incluso, ya que me das pie, ¿no? Para seguir por este lado, toda la discusión que ahora se da del valor o no valor que tiene toda la producción científica, que en vez de verificar o corroborar información, rompe un paradigma y el valor que tiene corroborar, ¿no? O sea, que quizás yo no estoy necesariamente produciendo una pieza original de conocimiento, pero estoy comprobando un experimento anterior y eso tiene un valor. Pero en el mundo de las editoriales científicas, ¿no? Que al final tenemos que ser conscientes de que está inserto en una economía también de la producción de conocimiento científico, eso tiene muy poco valor, ¿no? Da poco capital científico a los investigadores. Entonces es muy interesante este contramovimiento, ¿no? No, ninguno, porque de hecho lo que favorece eso es que otro vuelva a cometer el mismo error. Claro. Como tú no puedes publicar un error, pues sencillamente eso se puede volver a producir, ¿no? Por ejemplo, hay una revista que parece que se llama Homeopathy, que lleva 40 años publicando resultados negativos. A mí me parece fantástico. Porque si a ti se te ocurre hacer ese experimento, tienes una revista en donde se ha realizado y el experimento era negativo, con lo cual te ahorras un trabajo, ¿no? Y se añaden preguntas, ¿por qué el experimento es negativo?, etcétera. O sea, que claro que tiene valor y sin embargo se ha ocultado, ¿no? Sí, me parece que además tiene un valor, sobre todo en estos contextos que tratamos de comunicar la ciencia, sobre todo a un público no científico o no especializado en ciertos temas, de también desmitificar lo que significa producir conocimiento científico, sí, ¿no? Que de pronto estamos muy acostumbrados a eso que tú decías, como el resultado final perfecto, y en realidad frecuentemente la ciencia es todo lo otro, ¿no? Sí, ahora de hecho vivimos una inflación de producción científica, como bien sabes, ¿no? El publica o perece está haciendo mucho daño. El 80% de los artículos científicos que se publican en este momento no tienen ninguna cita. Eso significa, primero, que el trabajo no puede ser que no tenga mucho valor, y segundo, que realmente, excepto los árbitros que han visto el trabajo, probablemente nadie más lo haya leído. Y el tema del arbitraje, de la revisión por pares, que también es otra cuestión conflictiva. Oye, déjame regresar un poco a esta pregunta que yo te hacía de tu encuentro con este campo tan fascinante, ¿no? Que son las ciencias de la complejidad o los sistemas complejos. ¿Cómo te encuentras tú y también cómo han ido cambiando tus preguntas de investigación y tus intereses a través del tiempo? Sí. Yo, por supuesto, como estudiante de física en los años 90 o 80, no recuerdo, pues estaba enamorado y había leído desde pequeño, muchísima divulgación, como decía antes, de cuántica, de cosmología y de física en general. Y justo mientras estaba haciendo la carrera empezaron a surgir cosas como la teoría del caos determinista, los fractales, los autómatas celulares, las redes neuronales. O sea, eran campos maravillosos que no estaban reglamentados, digamos, en la educación que se daba en aquel momento en la universidad y que de hecho todavía no lo están, sorprendentemente, ¿no? Y me fascinó. Y entonces empecé a leer sobre ese tipo de temas, me parecieron increíbles, era algo totalmente distinto a lo que había leído hasta entonces y tuve la fortuna de coincidir con Ricard Soulé, yo creo que uno de los pioneros en sistemas complejos, como aquí, por ejemplo, ha sido Germinal Cocho, ¿no? Que
Que ha falleció fallecido muy recientemente. recientemente. Bueno, pues fue un grupo pequeño de gente inicialmente que venían de disciplinas muy distintas. Uno era biólogo, Jordi Basconte, que es un referente mundial hoy en día en ecología teórica. Tenía otro compañero que era un informático teórico y otra compañera que era física y bióloga. Era una mezcla absolutamente increíble. Muy proclive para... Claro, o sea, aprendí un montón de cosas durante el doctorado y todo este tipo de temas estaban comenzando en aquel entonces, en muchos casos, ¿no? Y así comenzó la historia. Decidí embarcarme en uno de los temas porque tenía que centrarme en algo. Una de las cosas que me resultaba muy atractiva era que como era una ciencia joven, claro, tú si intentas meterte ahora, por ejemplo, en teorías supercuerdas, pues antes de poder decir mu, tienes que estar 15 años a tope estudiando para saber qué se ha hecho. O sea, el nivel de complejidad es brutal. Lo que se me ponía a mí ahí delante era un mundo, un universo nuevo por explorar, en donde las técnicas matemáticas que existían previamente no regían. O sea, yo en el sistema en el que empecé a trabajar, que era una especie de modelo de juguete de un genoma, era un autómata celular discreto, se llamaban redes de Kaufman, otro de los padres de la complejidad. No podía definir cosas tan sencillas como un hamiltoniano, que es algo que defines en sistemas clásicos, ¿no? Con lo cual tenía que inventarme la manera de explorar ese sistema. Y luego, por supuesto, la interpretación de ese sistema no era una interpretación en el mundo de la física, sino una interpretación en el mundo de la biología, con lo cual tenía que aprender biología para saber qué estaba diciendo, ¿no? Entonces era una época en la que tú mandabas un paper dedicado a hormigas para hablar sobre inteligencia colectiva y lo mandabas a una revista de biología y entonces te decían, las hormigas no son partículas. ¿Qué haces tú aquí? Te decían, las hormigas no son partículas, rechazado. Entonces mandabas el artículo a una revista de física y te decía, esto es una revista de física, aquí no tratamos hormigas. O sea, ese era el contexto en el que empezamos. Y tuvimos que labrarnos un lugar, convencer a los biólogos y a los físicos de que lo que estábamos haciendo era algo nuevo y que era interdisciplinar, estaba en la frontera de esas dos grandes áreas, ¿no? Te pongo ese ejemplo y era en multitud de áreas distintas que se producía el mismo fenómeno. Tú te ibas con tus herramientas de la física a áreas que hasta ese momento no habían sido pisadas por físicos, ¿no? Entonces en los gremios había... Esas disputas también por defender las fronteras epistémicas, digamos, Sí, en el fondo al final, campos, o sea, ¿no? ¿tú qué me vas a decir a mí que llevo ya 30 años estudiando esto si no tienes ni pajolera idea sobre el tema, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo eso, ¿no? O sea, ¿o crees que no es suficiente? Bueno, el problema está en que Ese por diálogo. parte de los físicos ocurría lo contrario. Solemos tener el complejo de Tarzán, ¿no? Entonces entras a un área que ya tiene 400 años y llegas ahí diciendo, pero esto es basura, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, chaval, tranquilo, ¿no? Que llevan 400 años, o sea, algo bien habrán hecho. Primero, lee, entérate bien, colabora con alguien del área y entonces saldrán cosas. Y al final así lo hemos hecho, ¿no? O sea, lo que primero eran exploraciones individuales por gente que venía de la física y tal, se han acabado convirtiendo en colaboraciones con expertos en las áreas, en donde cada uno pues pone de su parte, ¿no? Y salen cosas muy, muy bonitas. Y además, otra vez, regresando a los intereses de quienes vayan a ver este programa o los propios asistentes del festival, también la cuestión de que gran parte de los problemas que nos atraviesan hoy en día, yo diría a nivel mundial, pero también a nivel local, tienen que ver con poder hacer este trabajo científico, ¿no? Y digo, hay muchísimos ejemplos utilizados hoy en día, desde cambio climático hasta el tema de la movilidad, que pueden ser muy, muy evidentes, pero que me parece que cada vez más demandan de la ciencia este tipo de diálogo, ¿no? Y de intercambio, donde quede más afuera esos egos o esa defensa de qué hago yo y qué haces tú para poder comprender y entonces diseñar acciones un poco más... Tienes una visión muy optimista Bueno, vamos a tratar de... Sí, yo creo que tienes una visión muy optimista porque eres joven. Sí. Y así tiene que ser, ¿no? Yo creo que tenemos un problema serio y es que, ahora hablando así en plan general, ¿no? Tenemos un problema serio porque hemos avanzado en los últimos 500 años una barbaridad en el tema
tecnocientífico, lo que nos rodea es absolutamente extraordinario. Si cualquier científico de hace 400 años apareciera de repente aquí, o sea, alucinaría, ¿no? Pensaría que todo es mágico. Y lamentablemente no ha ocurrido lo mismo, digamos, con la parte espiritual, ¿no? La parte humana de organización social. Seguimos en las cavernas, seguimos en grupos enfrentados, sigue habiendo guerras. Y el problema es que seguimos siendo simios de caverna, pero en vez de tener garrotes ahora tenemos armas nucleares. Y el tema este que me dices de la ciencia y tal, pues interesa, pero yo creo que interesa a un círculo relativamente reducido de gente. Sí, de acuerdo. La inmensa mayoría o bien lo está pasando mal, porque el 75% del planeta realmente es pobre y tiene problemas de alimentación. Y luego del otro 25% hay un porcentaje relativamente bajo que se interesa por el pensamiento y la cultura. Es lamentable. ¿Crees que esto, yo también comparto esa visión, y sin ir más lejos, aquí mismo en la UNAM hemos tratado de hacer, por ejemplo, una comunicación de la ciencia donde la elección de los temas tenga que ver con justamente todos estos problemas, empezando por la desigualdad, ¿no? Y siguiendo por muchos otros. Pero ¿crees que parte del problema, y tratando de hacer una autocrítica también, y me alegra mucho que tengas esta postura porque me parece que no es quizás tan común, pero ya me dirás tú, si no hay parte del origen de ese problema está en la propia comunidad científica y en la cultura científica, que de alguna manera pareciera a veces no sentirse tan exigida a producir conocimiento que pueda resolver o atacar o matizar o disminuir algunos de esos problemas? ¿O crees que no necesariamente está ahí la cuestión? Bueno, son como varias cosas, ¿no? O sea, si la pregunta es, ¿crees que la comunidad científica, los investigadores, deberían divulgar más ciencia? La respuesta es claramente sí. O hacer otro tipo de ciencia. Y hacer otro tipo de ciencia. Lo que pasa es que claro, eso no es tan sencillo, ¿no? O sea, sí, claro. De hecho, nosotros intentamos hacer otro tipo de ciencia y nos ha costado 30 años que nos tomen relativamente en serio, ¿no? O sea que es complicado hacer un nuevo tipo de ciencia. Divulgar sí, pero yo creo que divulgar básicamente porque la ciencia es una cadena. En una cadena de eslabones, cuando tú tienes un doctorando, le estás enseñando qué es investigar, lo estás introduciendo en un mundo nuevo, ¿no? Y ahora perdí el hilo. ¿Y transmites una serie de valores? Y transmites una serie de valores y acabas creando otro eslabón en la cadena. En algún momento en esa cadena aparecerá alguien como Einstein o aparecerá alguien como Newton, pero no todos los que están en esa cadena pueden serlo, genios mutantes de ese nivel, ¿no? Claro. Pero la cadena es necesaria para que aparezca en uno de los eslabones un genio como eso, que estamos esperando, por ejemplo, los sistemas complejos, porque no es una teoría cerrada en donde hay una axiomática y una fundamentación, y necesitamos una nueva matemática que aún no ha sido construida, ¿no? Así que en ese sentido la divulgación es totalmente necesaria, porque cuando tú estás divulgando y te está escuchando un niño de 8 años, puede ser que ese niño de 8 años finalmente sea un Newton, y puede ser que sea un niño de 8 años en África, un lugar pobre, ¿no? Entonces, divulgar es absolutamente necesario para no perder pues toda esa cantidad, digamos, de riqueza humana que tenemos y que simplemente porque no lleguen los medios no van a desarrollarse, ¿no? Pero por otra parte hay que reconocer que sencillamente hay una gran parte de la población que no tiene el más mínimo interés en pensar, lamentablemente, y de eso se aprovechan los poderes fácticos, ¿no? Pues manipulándolos con mucha sencillez porque no tienen sentido crítico. Ahora, ¿no encuentras esta paradoja que muchos sociólogos y filósofos de la ciencia hoy en día, y bueno, en realidad desde hace ya mucho tiempo, nos vienen planteando que es la misma producción de conocimiento o el cierto uso de tecnologías, esta noción de tecnociencia, puede en muchos momentos contribuir al avance, pero también puede ser utilizador o el motor de muchas de las cuestiones más graves o de las mayores crisis por las cuales atravesamos, ¿no? A eso me refería con quizás repensar o si hay algún tipo de reflexiones al interior, ¿no? de las comunidades científicas respecto a qué pasa con el conocimiento.
¿no? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su rol? ¿Cuáles son sus desafíos en términos de esta paradoja de producir muchos conocimientos que son benéficos, pero también que como que se nos regresan como boomerang para a veces incluso ensanchar esas desigualdades, ¿no? Hacer crecer esas crisis. Claro, por eso te hablaba de que están muy desarrollados en el punto de vista tecnocientífico, pero luego el uso, poco en el otro. El uso, el reparto, etcétera, eso ya es una cuestión de organización, no es una cuestión política. Ahí es donde estamos realmente a cero todavía, prácticamente, ¿no? No sé, yo cuando era más pequeño pensaba que en el siglo XXI pues ya estaríamos en el gobierno mundial de Star Trek, ¿no? Claro. Y pues seguimos igual que hace 300 años. Sí que, de todas maneras, sí que creo... O sea, es una pena que la gente se forme a lo largo de su vida durante un periodo y luego ya deje de formarse el resto de su vida, ¿no? Entonces creo que los medios, una de las misiones que tienen, y los investigadores también, es mantener esa llama y la posibilidad de que gente que ya ha dejado de formarse porque ya no va al colegio o al instituto tenga acceso a qué se está produciendo en ciencia, porque realmente en los últimos 50, 100 años hemos vivido auténticas revoluciones de conocimiento absolutamente impresionantes. Y el conocimiento es lo que finalmente nos va a salvar. ¿Tú estás convencido de eso? Bueno, yo estoy convencido de que no nos vamos a salvar. Ok. ¿Vale? Pero no quiero ser pesimista, ¿no? Es mi opinión. Claro. Pero desde luego, si nos vamos a salvar, va a ser por conocimiento. O sea, si vamos a salir, por ejemplo, de la crisis climática, va a ser por el conocimiento. Dudo que sea por el tema político. Dudo que los políticos sean capaces de encontrar una solución al problema, porque tienen que coordinar las cavernas de un montón de sitios. Y cualquiera que vio una escalera en un bloque de pisos y haya ido a una reunión de escalera entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Si 10 personas no pueden ponerse de acuerdo, el mundo entero no estamos capacitados todavía. Para cuestiones además que comprometen tantos intereses como bien decías antes, ¿no? Claro. Ahora, Bartolo, regresando un poco al trabajo que ustedes han hecho y a tu propia trayectoria, bueno, yo, por ejemplo, haciendo una búsqueda muy breve en Google Scholar, Google Académico, veía que uno de los papers más citados que tú escribiste con colegas tiene que ver con convertir, por ejemplo, señales de tiempo en una red, en el estilo de lo que nos explicabas al principio, ¿no? De cómo conectar estos nodos para poder generar un conocimiento distinto sobre un sistema. Cuéntanos, bueno, si ese es uno de los logros de los cuales te sientes más orgulloso, si hay otras aportaciones que tú destacarías, como para volver a estos ejemplos y luego que sí también sigamos con un poco de conversación sobre cómo se divulga también esta información, ¿no? Sí. Sí, eso te cuento un poco la trayectoria a grandes rasgos, o como yo lo veo, ¿no? Analizándome desde fuera. Cuando empiezas a hacer ciencia, en general, a no ser que seas un absoluto monstruo mutante como Newton, etcétera, ¿no? Que entonces da igual, lo haces todo y punto. Normalmente sueles encarar algún tipo de problema relativamente concreto, que previamente ya está presente y así empiezas a funcionar, ¿no? En los sistemas complejos la ventaja que tienes es, desde mi punto de vista, que soy un alma inquieta, es que puedes cambiar rápidamente de tema. Entonces cuando se empieza a poner aburrido porque técnicamente es tedioso, si lo siento yo, salto a otro tema, ¿no? Entonces al principio abordaba, digamos, problemas relativamente concretos que o bien estaban ya presentes o bien me podía llegar a inventar. Pero digamos eran problemas concretos, ¿no? A medida que he ido creciendo, o creo yo madurando científicamente, ha habido cambios en eso. El trabajo del que me hablas sería un ejemplo en el que tú creas una herramienta totalmente nueva, muy general, para analizar series temporales que son algo presente pues, muchísimos en todas partes, ¿no? O sea, cualquier sistema dinámico es una serie, tiene una serie temporal asociada, ¿no? Pensemos, yo qué sé, pues en una serie de temperaturas, en fin, hay mil historias. Lo que hicimos aquí fue tomar herramientas que venían en ese momento de lo que llamamos redes complejas, que es algo que comenzó hace como unos 20 años y se puso súper de moda y, digamos, ahora gran parte de la comunidad de los sistemas complejos, creo yo, se dedica a las redes complejas y empieza a agotarse un poco el tema. Pues lo que hicimos ahí es llevarnos parte de esas herramientas para hacer análisis de series temporales. Y realmente extraemos cosas de las series temporales que no se pueden extraer con otras
herramientas estándar al uso, ¿no? Entonces eso fue, digamos, un trabajo para mí nuevo en ese sentido, ¿no? Porque estaba creando una herramienta muy general de análisis y era algo que no había hecho nunca. Y entiendo que esto lo hicieron, perdón la interrupción, con un algoritmo. En el ¿No? fondo, O sea, justamente, ¿qué en es el lo fondo que es un permite? algoritmo que me permite, dada una serie temporal, convertirla en una red donde cada dato de la serie temporal es un nodo de esa red y está enganchado con otros nodos por un cierto criterio. La estructura de esa red te dice cosas del proceso que ha generado la serie temporal. Esa es un poco la idea. Con lo cual supongo que la aplicación, supongo que he citado no solamente porque sea interesante, sino porque entiendo que se ha podido usar para analizar Claro, un montón diversas cuestiones, de ¿no? series climáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho interés ahora en determinar en las series climáticas cuándo se va a producir una crisis. Es decir, por ejemplo, cuándo el efecto invernadero se va a disparar. Bueno, nosotros tenemos indicadores tempranos de ese tipo en transiciones de fase que vienen de los sistemas complejos que se puede aplicar en este caso, ¿no? Tocándolo de la manera adecuada. Pues bueno, siguiendo con lo que me decías, con lo que decía, mi siguiente paso, creo yo, me he ido derivando cada vez más a la matemática y en este momento, pues, sencillamente, lo que hago ya es una paja mental totalmente desde cero. Mi idea es ahora, hago una representación de los números reales en forma de grafos y a partir de ahí genero toda una teoría, sin referencia a nada anterior, ¿no? Entonces ya es algo totalmente distinto. No estoy resolviendo un problema, no estoy generando un algoritmo, sino que estoy creando. ¿Me llevará eso a algún sitio? Pues se supone que tu intuición como investigador te dice que sí. Y efectivamente están saliendo cosas y cosas muy bonitas. Pero es algo totalmente distinto y estoy emocionado con ello porque es otra forma que no había hecho. Probablemente para mucha gente pues eso sea corriente, sobre todo si eres matemático, ¿no? Pero bueno, en general los matemáticos también acaban resolviendo pequeños problemas, etc. Digamos que mi evolución sería, voy resolviendo pequeños problemas, soy capaz de crear un algoritmo que es muy general y ahora creo una teoría desde cero, ¿no? Son cosas muy diferentes. Cada vez busco más el acto creador, creo yo. Sin estar pensando tanto hacia qué está orientado a resolver, ¿no? ¿Sería? Claro, no tengo, es que no me siento, no siento la necesidad de la ingeniería y de esto sirve para. Es una pregunta que no le harían a un pintor y tampoco veo por qué me la tienen que hacer a mí, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchas conexiones y tú ya las has hecho previamente en otras instancias de divulgación, justamente entre el arte y los sistemas complejos, ¿no? Entonces cuéntanos también un poco de dónde viene ese interés y por qué es también necesario de pronto ese diálogo, ¿no? Entre arte y ciencia en este campo de sistemas complejos y de ciencias de la complejidad. Pues fíjate, esta mañana estaba hablando con mi colega Octavio Miramontes, otro científico de la complejidad de aquí de la UNAM, y estábamos comentando que a lo mejor era porque nos estábamos haciendo mayores y tal, pero que nuestro interés por el arte cada vez era mayor y que nos apetecía hacer cosas de arte. El arte claramente es otra forma de exploración de la realidad, exactamente igual que la ciencia, en ese sentido, ¿no? O sea, y la exploración, la forma que tiene de explorar es diferente y eso es lo que me llama la atención y a eso quiero jugar, ¿no? Hacer las cosas, explorar de otra manera. Y efectivamente hay un montón de puntos comunes y de hecho hay mucha colaboración entre artistas y científicos, ¿no? Allí en Madrid, por ejemplo, tenemos un centro que se llama Media Lab Madrid, que es una copia del MIT, pero a lo español, en donde básicamente se juntan muchos artistas, sobre todo del mundo digital, y científicos de áreas muy variopintas, y sacan hacia adelante proyectos en común. Y claro que sí, funciona. O sea, es que... Y además imagino que todo el valor estético del cual puede echar mano el científico, la científica, a la hora también de comunicar, ¿no? Lo que son los sistemas complejos. Por supuesto, porque si tú lo presentas con algo que emociona o que impresiona, ya has puesto un pie, ¿no? Ya has captado la atención del sujeto y además si luego le cuentas la ciencia que puede haber detrás de eso, interesante, pues tienes un cóctel perfecto, ¿no? ¿Has tomado esta pauta como parte de tus investigaciones o forma más o tiene más que ver con tu trabajo como comunicador, como divulgador? Pues es un poco, yo creo que ahí se mezcla todo, tanto la divulgación como el arte como la ciencia. Te pongo, por ejemplo, un trabajo que hicimos hace un par de años, además que al final con Media Lab,
lo que hicimos fue, conoces los Cádaves exquisitos del surrealismo, en donde para escribir una obra, primero alguien escribía una línea, se la pasaba a otra persona que escribía otra línea, se la pasaba, y así se formaba un relato, ¿no? Aprovechando las tecnologías, se me ocurrió simplemente hacer cuentos o narraciones colectivas, pero no al estilo de los surrealistas, porque era secuencial, sino en paralelo, que es como hacemos todas las cosas en sistemas complejos. Entonces la idea era que pues de pronto juntábamos 25 personas, a cada una de esas personas se le asignaba una línea del relato y se le asignaba un radio de visibilidad. Entonces tú tenías que escribir una línea de tu relato en función de si tu radio de visibilidad era 1, de la línea que tenías encima que podías ver y de la línea que tenías debajo. Pero piensa que a su vez el que estaba escribiendo la línea de arriba veía lo que tú habías escrito abajo y lo que había escrito el otro arriba. Entonces todo aquello iba cambiando. Y entonces el experimento consiste en ver cómo cambia. Imagínate que si el radio fuera 0, yo vería mi línea y no vería nada más. El cuento que aparece ahí no tiene ni pies ni cabeza porque nadie tiene información de lo que ha escrito el otro. ¿De acuerdo? Ahora imagínate que somos 25 personas y te doy un radio que te permite ver todo lo que está escribiendo todo el mundo. Aquello está cambiando tanto y tan rápido que no cristaliza en un cuento. Está cambiando continuamente. Lo que descubrimos es que había un radio determinado, crítico, con el que aparecían los mejores cuentos. Que generaban sentido. Tenían sentido y los cuentos eran mejores. Y que además cristalizaban en un tiempo determinado, podíamos perturbar el cuento, o sea, podíamos hacer muchos experimentos en directo. Por ejemplo, podíamos crear un cuento circular sin que los que estaban escribiendo lo supieran, porque yo podía enganchar la primera línea del cuento con la última y el que está escribiendo la primera línea y la última no lo saben. Ellos no saben si están en mitad del cuento, al principio o al final. Y de hecho hicimos bastantes cuentos circulares muy curiosos. O sea que para decirlo en términos muy sencillos, es como si hubiera una ventana o un margen dentro del cual esa combinación crea un sentido. Sí, pero piensa que va cambiando continuamente y sin embargo aquello al final llega un momento en que cristaliza y ya nadie escribe más. Pero no por nada, ¿no? La única instrucción que le doy a la gente que está participando en la experiencia es que escriba algo coherente con lo que ve por encima y por debajo, nada más. Y que si cree que ya está bien, que lo deje. Y punto. ¿Cómo empezaste tú a interesarte a interesarte sobre todo por la divulgación de la ciencia y la comunicación de la ciencia como parte de tu trabajo? Bueno, porque yo entré en el mundo de la ciencia y aluciné con ella gracias a escritores como Asimov. O sea, entonces, para mí eso era una deuda que yo tenía pendiente. O sea, yo me acordaba perfectamente cuando tenía 11, 12 años y leía las obras de Asimov, las devoraba. De hecho, yo empecé leyendo pseudociencia, que era lo que tenías más a mano, y luego empecé a leer ciencia y vi el contraste entre las dos cosas y claramente acabé leyendo ciencia. Entonces, para mí eso es todo un legado que además sigue ahí, todavía se puede leer Asimov sin ningún tipo de problema, y yo entré al mundo de la ciencia gracias a esos divulgadores. Entonces, creo que si ahora divulgamos, como decía antes, hay mucha gente pequeña, niños y niñas, que están empezando y que se encuentran con eso, pueden ser los científicos de mañana, pero es que son ellos, otros no van a ser, ¿no? Entonces hay que darle la posibilidad de que se eduquen desde pequeño. Y luego la población mayor también lo necesita, claro. Ahora, no es fácil hacer buena divulgación y también habrá que discutir qué es la buena divulgación, pero también cómo ha cambiado a lo largo del tiempo tu visión sobre tus propios estándares de calidad, si de pronto has tenido tú que adquirir ciertas herramientas para comunicar mejor. ¿Cómo ha sido también esa transición? Hombre, por supuesto, claro, es una historia en la que aprendes. O sea, yo recuerdo la primera colaboración seria que tuve fue con una revista periódica semanal y la primera vez que escribí un artículo el redactor me corrigió un montón de cosas. ¿Es un normal? ¿Cómo me va a corregir a mí? Pues, que soy un físico. Soy un físico, Tarzán, por favor. No sé, y no tiene ni idea, ¿no? Y para mí fue todo un proceso de decir, bueno, espérate, chaval, vamos a ver. Esta gente tiene una revista que está en el mercado, en fin, te das cuenta de que en realidad no es exactamente lo que tú habías pensado cuando tú estás haciendo ciencia, como que tienes la sensación de que tienes que hacer algo perdurable hasta el infinito. La prensa es algo más plástico. O sea, la gente emplea los periódicos para envolver bocadillos, o sea,
y se produce continuamente. Entonces, no tiene los mismos estándares que un paper. Y yo venía del mundo de los papers. Ni tiene el mismo público, ni el tiene, mismo por supuesto, objetivo, el mismo ¿no? público, que tiene unos intereses variadísimos y depende cómo sea la revista, el público que te dirige es muy distinto. Todo eso es un proceso de aprendizaje. En esa revista yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de aquel redactor, confrontando mis trabajos y las correcciones que él me hacía. Y acabé tocando un montón de palos, acabé haciendo entrevistas, editoriales. O sea, fue todo un aprendizaje muy interesante. Claro, ser periodista es otra carrera nueva. Hay algunos investigadores que incluso me han dicho que hacer divulgación de manera constante, a veces profesional, es decir, contratados para producir ciertos elementos, ciertos productos de comunicación de ciencia, los ha ayudado o las ha ayudado a su proceso de investigación o a su formación como científicos. ¿Tú también percibes esto? Por supuesto. ¿Una influencia en tu trabajo, en tu manera de pensar? Por supuesto. O sea, bueno, y eso ya no solamente en divulgación, sino como profesor. Cuando tú tienes que explicar a un público algún concepto, lo tienes que tener medianamente claro. Porque si no, pues estás cayendo en un ridículo, ¿no? Intentando explicar una cosa que no sé. Entonces, si lo tienes medianamente claro, lo que te falta ahora es, digamos, hacérselo claro a los demás. Y eso es todo un arte. Luego, la claridad, y me imagino que también salirte del lenguaje, ¿no?, muy específico que tiene la disciplina en la que estás trabajando. Y tú decías, bueno, que pareciera ser algo obvio, ¿no?, ser claro, pero la conciencia de cuándo estoy siendo o no siendo claro no necesariamente todo el mundo la tiene, ¿no? Supongo que en estos primeros encontronazos con los editores estaba claro que no estaba siendo suficientemente claro y de ahí también vas puliendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Sí, claro. Mira, yo creo que uno de los problemas, la divulgación ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, como decíamos antes en off, ¿no? Pero mucho, o sea, mucho. Comenzó, digamos, como una intentona en periódicos de gran tirada con periodistas que no tenían ningún tipo de especialización. Y bueno, pues gracias, eso ha cambiado con el tiempo y ahora existe gente como tú que sabe ciencia y que sabe periodismo. Y han creado una disciplina que es el periodismo científico, que era absolutamente necesaria. Porque de verdad, o sea, es que nunca hemos vivido con más tecnología y más ciencia que en este momento. Y lo que no tiene mucho sentido es que la gente viva en un mundo en donde todo es mágico. Enciendo una televisión, me conecto a internet y no tienen el más mínimo interés de cómo funciona eso. Me parece alucinante, ¿no? La gente que sí lo tiene debería tener la posibilidad de que se lo explicaran con su lenguaje, efectivamente. Y eso es lo que están haciendo ahora los periodistas científicos y creo que lo están consiguiendo. El problema es que el periodismo científico todavía sigue, claro, dentro del espectáculo que son los medios. Pero para mí los programas de ciencias que hay en televisión están sometidos a la misma vorágine de actividad y de poco tiempo para explicar las cosas, no es compatible con una buena divulgación científica. Yo lo siento, pero hay cosas que no se pueden explicar en 5 minutos, ya está. Y en televisión, si una cosa no se puede explicar en 5 minutos, no puede salir. Claro. Entonces, eso se tiene que arreglar. Se tiene que arreglar en divulgación científica y en cualquier otro tema, ¿no? Porque a lo que asistimos ahora es a una cosa totalmente superficial en todos los ámbitos de la vida, en la comunicación periodística. Y yo creo que eso debería terminarse ya de una vez. Hace 1 siglo y medio los periódicos eran mucho más interesantes de lo que son ahora. Y los papers también, por cierto. O sea, yo creo que es una tendencia general a lo superficial y a lo rápido. Y es una pena, porque ese no es... Claro, llevamos 400 años de ciencia. Esta famosa sociedad de la información, ¿no?, que tantas promesas nos hacía hace no tanto tiempo, ¿no?, de que esta interconexión, por ejemplo, que el Internet, el hecho de tener en el celular la capacidad, el contacto inmediato con millones de fuentes de información, y lo que vemos además en el salón de clases día a día es que si tú no tienes un criterio de consumo de esa información, es decir, no te garantiza, ¿no? Bartolo, también ¿cómo ha sido esta tensión que creo que muchas veces nosotros también como comunicadores y periodistas de ciencia tenemos entre llegar cada vez más o salirnos de los públicos nicho, ¿no? Es decir, no sé, muchas encuestas de festivales de ciencia en Europa muestran reiteradamente que el público que acude es un público previamente interesado o vinculado de alguna manera con la ciencia y que hay un desafío grande por crear un nuevo público, ¿no? Entonces,
pero tú mismo decías que hay una lógica de producción mediática que va en contra de eso porque es la rapidez, la inmediatez y el espectáculo de la ciencia. ¿Has encontrado algunas claves para resolver eso y para crear público y a la vez comunicar lo que necesitas comunicar? No, de hecho lo que acabo haciendo es huir de eso y me he ido a un nicho más profundo todavía y me he rodeado de gente que piensa como yo y digo, pero que me queda en el convento, me cago dentro. Y con 50 y pico años, pues quiero disfrutar. Me explico. O sea, mi tendencia con la divulgación ha sido a irme cada vez a una divulgación más dura, no más general. Entonces, de hecho, yo de pequeñito leía la columna de investigación y ciencia de juegos matemáticos de Martin Gardner, que era mi ídolo, ¿no? Que fue otra de las personas con las que disfruté y me metí en esto de la ciencia. Ahora llevo 5 años escribiendo esa columna, la versión española, que para mí es como si me hubieran dado el Nobel. Imagínate, mi héroe de la infancia, y ahora yo estoy escribiendo la columna que escribía él, ¿no? Y el nivel de esa columna tampoco es que sea un nivelazo de la leche, pero no me preocupo de si puedo poner una derivada, puedo poner una integral, puedo poner una matriz, sin tener que explicar qué es una derivada, una integral, una matriz, porque si tengo que explicar eso, mi columna son 3 páginas, no puedo hacerlo. Entonces yo ya sé que si no explico eso, esa columna no es para determinada gente, pero sí que es para otra gente que está interesada en la divulgación y que tiene la posibilidad de recibir una divulgación de un nivel más alto que en español no existía hasta este momento. De hecho, la colección que acabamos de sacar de matemáticas en El País, la idea ha sido esa. No vamos a sacar otra vez una colección de matemáticas en donde se tocan una y otra vez los mismos temas que se pueden divulgar fácilmente, porque es que, lamentablemente, la gente que compra libros de matemáticas es la misma siempre. Es que no hay otra. Es aceptar que ese es el punto. Es la misma, pues dale algo nuevo, con más nivel. Y eso existe en el mundo anglosajón, pero no existe en la lengua castellana, en el español. Y creo que creo que tenemos el público. Por ejemplo, en esta colección, normalmente las colecciones que se venden en kiosco comienzan con un primer número, se venden muchos y la colección va decayendo en ventas hasta que ya se hace horizontal y se mantiene, ¿no? Y tienes pues un público que es el que te hace la colección hasta el final. Aquí empezó con una altura más baja de lo habitual en las colecciones de kiosco, pero en vez de bajar hizo así. Se mantuvo. Pues, si es que le dije, los que te van a comprar estos libros son los de siempre, soy yo y otros cuantos más. Pero son fieles porque realmente disfrutan con la ciencia y con la matemática. Pues vamos a darles un nivel más alto, ¿no? Que tengan algo nuevo. Y además, eso está en la filosofía de los sistemas complejos también, lo que te decía antes de por qué alguien que hace biología y que tiene un cierto nivel de matemáticas no puede leer un artículo de física si tú se lo explicas no como especialista, pero sí con un cierto nivel de primero de universidad. Digamos que mi target ahora es la gente de primero de universidad. En esa columna también escribo cosas de literatura, arte, en mezcla con matemáticas que puede leer cualquiera, ¿no? Pero ya no tengo el agobio de decir, es que no puedo utilizar una derivada. Es que entonces lo que te puedo contar es lo de siempre. De alguna manera resolviste ese sistema tan complejo que es el de la divulgación, sí, al menos en tu ámbito, ¿no? Claro, en mi ámbito, y sé que estoy restringido bueno, restringido. Cuando digo restringido hablamos de millones de personas, ¿no? Eso lo veo también en la universidad con los grupos de alumnos. No me preguntes por qué, pero en un grupo de 80 personas, pues hay 4 o 5 que son unos frikis y que están interesados y emocionados por la ciencia y por la matemática, y el resto tú los ves que ya están ahí quemados y que lo que quieren es un título y salir al mercado laboral, no sé muy bien para qué, pero que sencillamente están quemados. Y dices, pero tienes 20 años y estás quemado. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué hay gente friki que se interesa y gente que no? Sinceramente no lo sé. ¿Podemos cambiar eso? Yo con mi experiencia docente empiezo a dudarlo. No me preguntes por qué, pero hay gente que tiene esa curiosidad desde la infancia y la sigue manteniendo el resto de su vida, y gente que no, que lo único que pretende es pasarlo bien. Pues estamos llegando al final de esta conversación. Esperamos que la charla que vas a dar el domingo logre captar algunas de esos intereses previos, pero también
crear algunas vocaciones en torno al tema de los sistemas complejos, ¿no? Y el arte, podría yo quedarme platicando contigo mucho tiempo, pero bueno, sin duda aquí dejamos algunas primeras nociones en relación a, bueno, los sistemas complejos, la propia divulgación y la necesidad de sacar, como siempre decimos nosotros, a la ciencia de ese ámbito tan cerrado en el que suele estar, ¿no? Bartolo, para finalizar, ¿qué futuro tienen los sistemas complejos y las ciencias de la complejidad? Muy brevemente. Bueno, todo lo que tienen es futuro. O sea, realmente las ciencias de la complejidad son muy jóvenes. ¿Por qué tienen futuro? Porque todavía las ciencias de la complejidad son como un cajón desastre. Ahí, si tú preguntas a la gente de sistemas complejos, te dirá que el caos de los sistemas dinámicos pertenece a los sistemas complejos, la geometría fractal también, las redes neuronales, que son ámbitos como muy distintos y todos ven que están detrás del surgimiento de las ciencias de la complejidad, pero no existe todavía una teoría cerrada sobre los sistemas complejos, que está por hacer. No existe ni la teoría general, ni creo yo la matemática adecuada como para describir bien los sistemas complejos. Creo que el principal reto de los sistemas complejos en estos momentos, y ya hace tiempo, es una nueva matemática que no existe. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que podemos con los instrumentos matemáticos de los que disponemos en este momento, pero todo el mundo ve que se quedan cortos. Entonces, a los temas complejos le queda mucho porque, primero, los temas que está tocando son temas de interés general y muy cercanos a lo humano, y segundo, porque es que es una revolución que todavía está en marcha, es joven. Pero todavía nos queda mucho. Sí, muchísimo. Esperamos mucho todavía de los sistemas complejos. Yo creo que no solo en el ámbito de la física, ¿no?, sino en el ámbito de todas las disciplinas, porque lo que hacen los sistemas complejos es buscar mestizaje entre áreas muy diferentes, y eso no tiene fin. Pues muy bien, dejamos hasta aquí esta charla. Fue un gran placer conversar contigo un rato y te esperamos la próxima aquí en México. Aquí estaré. Gracias por tu tiempo.